Qué bueno es nuestro Dios, que nos permite a nosotros hoy también buscar el alimento, buscar su palabra, escucharlo a Él a través de estos medios, y es una gran bendición. En lo personal, le doy gracias a mi Señor porque todavía está con nosotros, como Él lo dijo. Nos ha dado a nosotros esta felicidad, esta dicha de poder compartir momentos deliciosos como estos aquí en la tierra, y todos los días podemos estar confiados de que su presencia está con nosotros, y le pido a mi Señor que no falte esa gracia y que a través de estos medios muchas personas puedan ser alcanzadas, muchas vidas puedan ser restauradas, alimentadas con esta preciosa palabra. Le pido a Dios que tome los medios de comunicación, estas líneas de internet, estas redes sociales, para que esa palabra corra como ríos de agua viva y al llegar a cada corazón, el poder de su Espíritu sea liberando, sanando y restaurando, dando vida y vida en abundancia, porque para eso Él ha venido a nosotros. Y quiero compartir una meditación de la palabra del Señor, y quisiera que usted me acompañara a hacer una lectura allá en el libro de Génesis, en el capítulo 21. Génesis capítulo 21, y inicio en el versículo 21 y versículo 14 hasta el versículo 19. Quisiera, antes de hacer la lectura, a todos los que nos alcanzan a escuchar y a ver, como para seguir una línea y para saber si hay alguien que nos está escuchando, le dé ahí un clic en me gusta, y gloria a Dios. Con eso sabemos y estaremos orando por la persona que de pronto se conecta, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo, desatando la bendición de Dios para cada persona que nos alcanza en todos los lugares. Y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versículo 14, voy a leer hasta el 19. Y dice la palabra del Señor con la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y lo despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Muchas enseñanzas podemos encontrar en este texto, enseñanzas que nos guían a nosotros en esta vida, en esta tierra, en estos tiempos, y las necesitamos. Cada enseñanza es para nosotros vida, es aliento, es restauración, es sanidad, es salvación, es esperanza, es firmeza, es luz. Cada una de esas enseñanzas podemos encontrar tantas en estos textos que acabamos de leer, pero me voy a enfocar en algunos, en algún tema. El tema que quiero tocar es: ¿por qué viene la aflicción sobre nosotros? ¿Por qué viene aflicción sobre nosotros? Nosotros podemos entender desde el día que inició el pecado en Edén, el ser humano comenzó desde ese día a perder privilegios.
a perder derechos, a perder bendiciones y demasiado grandes que Dios le había entregado desde el día en que lo plantó en esta tierra. Pero el hombre pecó y no paró ahí en ese momento, sino que continuó, siguió pecando, cometió el primer error, después del primero siguió el segundo, después del segundo el tercero, el cuarto. No fue el único, pero fue el primero, y después de eso lo continuó haciendo, y así continuamente los descendientes que fueron saliendo de Adán y de Eva siguieron con una simiente de pecado. Fue una ascendencia poco a poco, no fue rápida, sino fue lenta pero muy progresiva. El pecado como comenzó a abrir paso en la existencia del ser humano, hasta que un día el ser humano se empeñó a hacer una construcción tan grande que llegaría hasta los cielos. Me refiero a la Torre de Babel que habla el libro de Génesis, y entonces el hombre pensaba que al ser una construcción más alta llegaría hasta los cielos y sería como igual a Dios, desplazando a Dios de su vida, de su mente, de su entorno, y podía independizarse por completo, cosa que es imposible que eso suceda. Ese pensamiento de pecado en el ser humano fue el que llevó al ser humano a tener una ascendencia, a aumentar el quebranto, el dolor, el sufrimiento, las angustias, y en la medida que el hombre fue aumentando, avanzando en el pecado, se creó una distancia mucho más grande entre nosotros y Dios. Y cuando más es la distancia entre nosotros y Dios, asimismo es el aumento del dolor, del sufrimiento, el quebranto, la angustia, el desespero, los males, las enfermedades, las ataduras, poco a poco, hasta que nosotros vemos nuestra vida hoy actual, el mundo entero, en una situación casi desesperante. La angustia no se debe, la que vino sobre el hombre, lo que me estoy refiriendo, no se debe a que Dios tuvo venganza con el hombre a causa de que el hombre se apartó de Dios, de ninguna manera, sino es algo como entendible, como razonable. Una de las verdades grandes que encontramos en las Sagradas Escrituras, y nosotros la hemos experimentado en nuestro cuerpo, en nuestra vida misma, es que Dios es la fuente de vida, es el dador de vida, y es el que permite que toda vida en este planeta Tierra pueda permanecer. Y entonces, en la medida en que el hombre avanza progresivamente en el pecado, se aleja de Dios. Al alejarse a Dios, automáticamente no es venganza de Dios, sino que al alejarse de vida, el hombre va perdiendo vitalidad hasta que muere completamente. El apóstol Pablo decía en uno de los textos del libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Y así es que está el hombre. No fue venganza de que Dios realizó contra el hombre porque el hombre lo desplazó, sino que es algo automático. Dios es la vida misma, y si alguien se va apartando más, entre más lejos de Dios, menos vida tiene el ser humano. Dice el Salmo capítulo 36 en el versículo 9. Quisiera compartir este versículo. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz vemos luz. En Dios tenemos el manantial de vida misma. Dios es el dador de vida y es la fuente de vida. Nada de lo que existe en lo espiritual ni en lo físico puede permanecer sin la asistencia de Dios.
Eso es una verdad y tenemos que nosotros entenderla y asumirla en nuestra vida interna. Si el mundo está apartado de Dios, entonces, ¿qué vida puede tener? Si el mundo por completo, generalizando, porque sí hay excepciones, hay un remanente el planeta Tierra, en todos los lugares hay un remanente que tiene vida porque le ha creído a Dios y se ha acercado a Dios y estamos cerca de Dios. Pero generalizando, el mundo, ¿cómo va a tener vida si está apartado de Dios? Muchas personas quieren tener una buena vida en este planeta Tierra. Eso no es malo, yo quiero decirle, porque el que nos dio a nosotros los principios de una buena vida fue Dios. Nada de lo que hay en la tierra nos dio esos principios de tener buena vida. Fue Dios que nos entregó ese principio de nosotros tener en esta tierra un disfrute, un deleite. Algunos dicen abundancia de vida. Lo malo es que esa buena vida, las que quieren tener esa buena vida, la quieren tener lejos de Dios. Y eso es algo completamente imposible. No se puede tener vida lejos de Dios. Algunas personas dirán, ay, pero yo no me acerco a Dios y yo vivo bien. Quiero decirle, esa vida que están viviendo algunos es momentánea, es instantánea. Ahora, usted ve personas que supuestamente tienen abundancia de bienes, tienen placeres y tienen todas esas cosas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay vida? No la hay. Las apariencias solamente es que hay ahí. Pero en el fondo no hay nada que los pueda satisfacer. Son instantes de vida y por periodo de tiempo demasiado cortos en algunas partes de su vida. Pero jamás tienen una vida prolongada por mucho tiempo. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que el propósito principal de su primera venida aquí en la tierra, y creo que también la segunda, estoy seguro, de la primera y la segunda venida fue para darnos vida. Vida en abundancia, como todo lo que Dios sabe dar. Dios nunca da cosas poquitas, Dios da siempre cosas en abundancia. Vida en abundancia, dice la segunda parte del libro, en el capítulo 10 del libro de Juan, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si en Dios tenemos abundancia de vida, hago una pregunta. Y yendo a esa parte de ese texto que Jesucristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, estoy refiriéndome al tema de la aflicción. Eso no es vida. La aflicción, los temores, el miedo, las angustias, las enfermedades, las opresiones, los sufrimientos y todo lo que en esta tierra sufrimos, eso no es vida. Déjame decirle, eso no es vida. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos aflicción en esta tierra? Si Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿por qué nosotros en esta tierra tenemos aflicción? Miremos el mundo entero hoy, 2020. ¿Cómo está viviendo el mundo? Gloria a Dios por los que de pronto en este momento están bien. Dentro de ellos, Alfonso Sánchez. Y muchas personas están bien. ¿Por qué todavía hay aflicción? En ese texto que nos narra lo que le pasó a Agar, y que vuelvo al principio de la lectura que tuvimos, la sierva de Sara, esposa de Abraham, encontramos una verdad que todos, absolutamente todos, nos compete y hemos tenido que tratar con este gravísimo problema, por lo cual nos lleva a la aflicción. Hay un problema que nos lleva a la aflicción. Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. Desde el principio, Dios siempre ha dado vida en abundancia. Todo lo que Dios ha hecho por la humanidad,
los mandamientos, la ley de Moisés, las sagradas escrituras, los profetas, la venida de Cristo y todo lo que Él ha hecho en esta tierra es para darnos vida. Nunca Dios vino para darnos muerte. Dios no genera muerte. Dios es generador de vida y vida en abundancia. ¿Por qué vivimos así en esta tierra? Hay un problema en el mundo y lo encontré ahí en Agar. El problema que tenía Agar era de que le faltaba sometimiento. El problema de Agar fue sometimiento. Agar era una persona que era esclava o sierva, servidora allá de la esposa de Abraham. ¿Qué le faltaba ahí en su casa? Abraham y Sara eran personas temerosas de Dios. Y las personas temerosas de Dios por lo regular son las mejores personas que hay en la tierra. Las personas que temen a Dios son las personas que mejor viven en la tierra y los que están alrededor de esas personas son bendecidas. Entonces, ¿cómo podía vivir Agar? Pues hasta tuvo de pronto la oportunidad de tener un hijo con Abraham. Cualquiera no podía tener ese privilegio. Y gloria a Dios por eso. Agar, la sierva de Sara, por 2 ocasiones tuvo que salir del lado de su ama, de su señora. Y las 2 veces fue por el mismo problema que ella tenía. No se sujetaba a su señora. No se sujetaba a su señora. Génesis capítulo 16, en el versículo 8 y el versículo 9 está diciendo lo siguiente. Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes tú y a dónde vas? La primera vez que salió, el ángel le dijo, Agar, ¿de dónde vienes tú y para dónde vas? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y ella le respondió, huyo de delante de mi señora Sara. Me huí de ella. No quiero sujetarme a ella. Ya no quiero vivir con ella. Y entonces el ángel le dijo, muy bien, la aplaudo, eso es bueno. No, mire lo que dice el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y yo quiero decirle que hay simbología en esto. Hay simbología. Sara tipifica una cobertura, significa una autoridad. Tiene una representación de lo que es Dios. Y Agar somos nosotros que debemos de someternos a Dios, a la autoridad de Dios. Y el ser humano siempre ha tenido problemas gravísimos de sometimiento. En esta segunda vez ya no era Agar la única que tenía ese problema, sino que también porque hubo una segunda vez, que es la que me estoy mencionando. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 21, del versículo 14 hasta el 19, fue la segunda vez que sale huyendo de su señora. La primera vez, altivez por ella, no se sometió. Ahora, ¿sabe cuál era la segunda vez? Si usted lo lee, ahí en el versículo 9 y el versículo 10 dice, y vio Sara que su hijo, estoy leyendo Génesis 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Abraham. ¿Qué culpa tiene Agar de que su hijo ahora se vaya contra el otro hijo de Abraham? Entonces podemos entender algo. Lo que ese niño hacía era lo que había aprendido de su mamá. ¿Qué había en su mamá?
rebeldía, no se sometía. Y ahora vemos el problema en su hijo. No sabemos mal del resto de la historia, pero lo más probable, el hijo de Ismael también como que tuvo sus hijos y le transmitió, porque tristemente lo malo de nosotros si lo transmitimos y no nos estamos dando cuenta, el carácter de nosotros se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y eso es una tristeza. Y entonces por eso es que vemos generaciones en unas aflicciones, en unas angustias, en unos terrenos de pobreza, en unas afecciones tremendas, y nos preguntamos, ¿y por qué? Porque eso hemos recibido nosotros, eso estamos transmitiendo a otros. ¿Qué estamos transmitiendo? Rebelión contra Dios. ¿Por qué rebelión contra Dios? Porque no le seguimos a Dios. No estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Escuchamos las palabras de Dios. Gloria a Dios. Todos los días el mundo está escuchando las indicaciones, los preceptos, las predicaciones, seminarios, campañas, institutos, y todos los días se está escuchando la palabra de Dios. En estos 3 meses últimos el mundo no había sido tan saturado de tanta y de tanta palabra del Señor. Ahora, de tanta palabra del Señor, ¿cuánta de esa palabra el mundo está obedeciendo? Bueno, digo el mundo, cada uno de nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor. Entonces eso quiere decir que algo de Agar está pegado a nosotros. No queremos someternos a Dios, queremos someternos a Dios, pero con la condición de que nos venga también directo de arriba, y tan pronto lo recibamos, hasta luego, Señor, yo ya no lo necesito a usted. Deje eso más bien allá para los pastores y allá los líderes, que ellos sí tienen que estar consagrados. Yo no. Eso es falta de sometimiento a Dios. Y ahora, el sometimiento, si yo lo entiendo, tiene un costo bastante elevado para nosotros. El sometimiento para nosotros tiene un costo grande. Nos cuesta a nosotros. Nos es complicado someternos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hay un carácter y que difícilmente se doblega. Difícilmente se doblega, y si lo hemos doblegado, a nosotros nos ha costado lágrimas. Nos ha costado azotes, si se puede decir, para poder entender que tenemos que someternos a Dios. Y gloria a Dios por lo que Dios nos está hablando, porque nosotros, la personalidad, el carácter, la formación del ser humano ha sido creada antisometimiento, o lo contrario de un sometimiento, de una humildad, de una sujeción. Porque hoy en el mundo hay tanta violencia, porque hay como más cárceles que institutos de bien. Porque ya no caben en las cárceles, hay hacinamiento en todos los lugares donde tienen personas que tienen que privarlas de su libertad a causa de comportamiento. Hay hacinamiento del 200, del 300%. ¿Por qué causa? Por un carácter, una personalidad, y las personas no se quieren sujetar. Y eso trae aflicción grande. Ahora, la palabra sometimiento viene de la palabra sumisión. Y la palabra sumisión, etimológicamente hablando, es estar debajo de. Es estar sometido a. Esa es la palabra sumisión. Nosotros siempre aquí en esta tierra obligadamente tenemos que estar sujetos, tenemos que estar sometidos a alguien. Nosotros en esta tierra no somos dioses.
Tenemos que estar sometidos a alguien para que podamos nosotros vivir en esta tierra. ¿Y quién es ese alguien si no es Dios? Nosotros tenemos que estar sometidos a Dios. Y el sometimiento a Dios no es una carga, no es un yugo. Es una bendición de Dios. Tristemente, en este mundo, la mayoría de las personas en este planeta Tierra siempre quieren y sueñan estar sobre otras personas. Y esto lo puedo aplicar también dentro del pueblo del Señor. Tan pronto se tiene algo de Dios, algún don, algún respaldo de Dios, entonces ya nos queremos los más de todos y entonces todos tienen que servirnos y postrarnos a la presencia y rendirnos pleitesía donde quiera que nosotros vayamos. Tristemente eso, y entonces eso trae unas consecuencias tremendas. Nosotros tenemos que en esta tierra sujetarnos, y hay varios textos en las Sagradas Escrituras. Uno de esos textos está en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades fueron establecidas por Dios. Y si alguien no se sujeta a las autoridades físicas que hay aquí en la tierra y que los estamos mirando, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios que no lo estamos mirando? Algunos se sujetan a las autoridades es porque tienen ahí como si fuese un policía enseguida. Y si no tienen a alguien que los vigila, entonces no cumplen las leyes. Y eso dentro de algunos cristianos que no se sujetan a las leyes. Y puedo hablar de esto, muchos testimonios que he visto en esto. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios ha establecido en esta tierra. Dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo 21. En adelante, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿qué es someternos? Someternos viene la palabra sumisión, y sumisión etimológicamente hablando dice estar debajo de. Creernos nosotros siempre menos que otros y no creernos más que otros. Entonces, ¿qué quiso el apóstol Pablo decir por inspiración de Dios cuando dice someteos los unos a los otros? Siempre nosotros mirar a las otras personas como si esas personas estuviesen más que nosotros y nosotros menos. Y todos funcionamos de esa manera, y es la perfección en este planeta Tierra. Y sigo leyendo el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos sujetos en todo. ¡Qué precioso esto! ¡Qué rico es esto! Entonces, hoy de pronto algunos esposos me escucharán y ya de una vez estarán aplicando esa palabra a sus esposas. Y les podrán decir, mire, esa es la confirmación. Usted tiene que sujetarse. Bueno, así lo dice la palabra del Señor, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes al aplicar esa palabra a sus esposas están sujetados a Dios? Tremendo esto. Tremendo eso, porque si no estamos viviendo de esa manera, entonces somos idénticos a aquellas personas que llegaron donde la persona del Señor Jesucristo con una mujer que fue encontrada en adulterio. Fue encontrada en adulterio la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? Claro, no, era únicamente contra la mujer.
Y entonces aplicaron la ley. Jesús, mire, la ley dice que la que es encontrada en este acto, entonces es digno de muerte. Entonces Jesucristo agachó la cabeza, comenzó a escribir en el suelo, allá como de pronto mirando qué hacían ellos, y ellos lo acusaron. Oye, a Jesús, pónganos cuidado. Pónganos atención, no se haga ahí el distraído, no se haga el loco. Y Jesús dijo, bueno, el que esté sujeto a la ley, el que no tenga pecado, pues lance la primera piedra y después voy yo. ¡Qué confrontamiento tan tremendo! Estamos exigiendo sometimiento, y eso sí le sabemos los textos precisos y están grabados en nuestra mente, y se la botamos ahí a la otra persona, en el caso a la esposa, de pronto al vecino, de pronto al otro hermano. Pero ¿estamos nosotros siendo sujetos a la palabra del Señor? ¿La estamos viviendo? ¿La estamos respetando? ¿Y qué dice esa palabra? Mirar a las otras personas como superiores a nosotros mismos y no mirarlas ahí por debajo del hombro. Esa es la norma, como Dios está hablando aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en este planeta Tierra la primera vez, estando en su cuerpo, fue sujeto en todas las cosas al Padre Celestial. Fue el ejemplo de sometimiento. No ha existido en la historia de la humanidad una persona como el ejemplo máximo de sometimiento que la misma persona del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en este planeta Tierra. Por esta razón fue que habló el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses en el capítulo 2 versículo 15 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Entonces yo quiero decirle, antes de seguir en la lectura de esto, quiero decirle, el sometimiento no es una humillación que se nos hace a nosotros. Es una humillación voluntaria, y la hacemos con un gozo y con una alegría en respeto a nuestro Dios. Y quiero decirle, el sometimiento trae grandes bendiciones sobre nosotros. Y ahora sí leo el versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Pues el del sometimiento. Clarito lo explica en esa manera. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. En otra palabra, se sometió. Estar debajo de. Estuvo debajo de Dios, se sometió a Dios, a todo lo que Dios le agradaba. Y sigo leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, el sometimiento es un despojo de nuestros propios derechos. El sometimiento es el despojo de nuestros propios derechos, de nuestros propios principios, de nuestra propia personalidad, de nuestro propio carácter. Algunos dicen, es que yo soy así y tienen que respetarme como soy. Yo quiero decirle, ahí falta sometimiento. Jesucristo podía haber dicho eso, no es que yo soy así. No, Él se sometió absolutamente en todo a Dios. Ahora el versículo 8, ahí estoy leyendo Filipenses 2, el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, sometimiento, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es sometimiento. Ahora fíjese el resultado del sometimiento, porque muchos van a decir, entonces Dios quiera que yo sea una persona allá baja. Perdóname la expresión que voy a soltar, bobo. No, en ninguna manera. No.
Es que Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y miren lo que sucedió en la misma persona del Señor Jesucristo cuando hubo sometimiento. ¿Hasta qué punto hubo sometimiento? Algunos dicen, yo me someto hasta cuando no me lleven la contraria. ¿Hasta cuándo Jesús se sometió? Hasta que lo mataron. ¿Cuántos están dispuestos a someterse así lo maten? Jesucristo nos dio el ejemplo. Nosotros debíamos de hacerlo. Sujetarnos por completo, agachar la cabeza. Deje que otros digan que tiene la razón, déjelos. Usted y yo sometámonos a Dios. El versículo 9. Todavía estoy en Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Qué grandeza tan tremenda! El sometimiento a nosotros nos lleva a que Dios nos engrandezca a nosotros. No somos nosotros. El oficio de nosotros es humillarnos, estar siempre debajo de Dios, de autoridades, de principios que Dios nos ha entregado a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es que como yo soy cristiano, entonces yo no me sujeto a ninguna institución humana. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la tierra y debemos de estar sujetados a todas las instituciones que hay aquí en este planeta Tierra. Y dice la Escritura, ya sea al rey como a superior. Debemos de sujetarnos nosotros. Si una persona no se sujeta a las autoridades que los está viendo físicamente y con unos decretos en la mano, si usted no se somete, entonces lo meto a la cárcel. Y aún así personas que no se someten, incluyendo cristianos evangélicos de título, bautizados y congregados y con membresía, y no se sujetan a algunas instituciones, a las autoridades de esta tierra. Se pasan por encima todas las normas que hay y entonces no se sujetan a Dios. Eso, el tema es largo. Nosotros debemos de sujetarnos a Dios. En alguna ocasión daba yo como una enseñanza las señales de tránsito. Las señales de tránsito. Por lo regular, el mundo, usted va conduciendo un vehículo y usted ve y ponga usted cuidado. Alguna persona llegan al semáforo y no miran si viene el carro a la derecha o a la izquierda. Miran es por el retrovisor a dónde está el policía. Si no hay un policía, entonces se pasan el semáforo en rojo, incluyendo cristianos. Se botan por encima de los vados, por encima de los andenes. No es que sea para trochar el camino, siga la vía normal. Nosotros debemos de sujetarnos. Y eso Dios lo está mirando. Y gloria a Dios. Nosotros como iglesia tendremos al imperio de las tinieblas y a todo el mundo sometido a nosotros como autoridad espiritual que somos en esta tierra, como lo dice las Sagradas Escrituras. Efesios 1:22. ¿Y qué especial es esta palabra? Sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros tenemos autoridad sobre todas las cosas en este planeta Tierra. Como iglesia tenemos autoridad sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Tenemos autoridad sobre todas las cosas físicas y autoridades en esta tierra. Nosotros tenemos la autoridad de Dios.
y gloria a Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Ahora, cuando nosotros cumplimos el sometimiento a Dios, es ahí cuando esa palabra se cumple en nosotros. Se dañó el mensaje ahora. Sí, Dios sujetó todas las cosas debajo de nuestros pies. Ganó allá la pelea contra el diablo. Le quitó allá al diablo los derechos que tenía y que le había robado al hombre de gobierno y autoridad, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, y le entregó a la iglesia esa autoridad. Y entonces ahora nosotros somos los que tenemos esa autoridad. Ahora, ¿cómo nosotros vemos ese privilegio de autoridad? La respuesta es: ¿y cómo hacemos para que nosotros tengamos esa autoridad tan tremenda? Pues lo que estamos hablando, sometimiento. Ahora la pregunta es: ¿por qué no tenemos nosotros tal autoridad y tal poder en acción en nosotros? Porque nosotros nos falta sometimiento a Dios, y demasiado sometimiento a Dios. El apóstol Santiago hablaba allá en el capítulo 4, en el versículo 7, y voy a leer el versículo 8. Dice: someteos pues a Dios. Qué palabra tan especial. Para algunos demasiado dura. Algunos hemos sido bien golpeados. Dios nos ha metido en el taller y ha tenido que pasarnos varias veces allá por la trituradora, allá por la maceta, por el puntero y allá por la motosierra, para quitarnos la dureza de nuestro corazón, porque no hemos querido sujetarnos. Hay exaltación en nosotros, hay vanagloria, y es por eso que en esta tierra no tenemos autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, y muchos menos sobre algunas personas, autoridades en este planeta Tierra. La iglesia de Jesucristo fue establecida para estar como autoridad de Dios en esta tierra, y como en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas eran los que dirigían a los reyes, y aún los reyes que no eran del pueblo de Dios. O si no, háblele allá al profeta Daniel. Háblele allá a José, que les interpretaba los sueños. Asesoraban allá a los gobernantes. ¿Por qué nosotros no lo estamos haciendo? Porque nosotros no nos estamos sometiendo a Dios. Y la condición es: someteos pues a Dios. ¿Por qué nos falta autoridad a nosotros? ¿Por qué el diablo se ha jugado las manos con la iglesia? Porque a nosotros nos falta sometimiento. Y sigo leyendo la otra parte. Sigo leyendo la otra parte de ese versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no puedo resistir al diablo si yo no estoy sujetado y sometido a todas las normas, a los requerimientos, a la voluntad, a los deseos de nuestro Dios soberano. Yo tengo que estar sometido 100%. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis acciones, mi todo debe estar sujetado a Dios. Todas las dimensiones, todas las áreas de mi vida tienen que estar sujetadas a Dios. Y entonces, cuando eso suceda, entonces yo puedo resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Y el diablo huirá de nosotros. El versículo 8. Leo el versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Nuestra falta de sometimiento. Explicaba al principio. En la medida que el hombre
fue avanzando en el pecado, creó distancia entre Dios y nosotros. Esa distancia entre Dios y nosotros trajo consigo la aflicción, que es el tema que estamos tocando. ¿Por qué hay aflicción? Porque hay distancia y Dios está hablando. Lo primero que tocó en el texto que estoy diciendo, someteos pues a Dios. Y ahora dice, para yo poderme acercar a Dios, yo tengo que someterme a Él. Yo tengo que someterme a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nos da como unos principios. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, abandonemos completamente el pecado. Es uno de los principios de sometimiento a Dios. Decía que el sometimiento tiene un costo para nosotros muy elevado y es a causa de nuestro carácter mal formado. Hemos tenido un carácter mal formado, algunos más y otros menos. Yo creo que el carácter de Alfonso Sánchez era el más elevado que había, el mal acostumbrado, y de razón que ha venido a azote. Y gloria a Dios que Él mismo me ha dado ese sentir y lo seguirá haciendo hasta cuando el carácter de Alfonso esté igualito al carácter de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Cuando nosotros nos sometemos y dejamos que nuestro mal carácter sea reseteado, sea rediseñado por Dios mismo, entonces también viene promesas de bendición. Promesas de bendición y gloria a Dios. Y voy otra vez al tema, a la lectura inicial, que es el tema central. ¿Cuál fue el problema de Agar? No se sometió, no se sujetó y por eso vino aflicción. Génesis 16, el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, si usted se somete, no lo dice ahí, sino como saco la conclusión del versículo 9, devuélvase donde usted estaba. ¿Qué hace usted por allá de rebelde? Devuélvase, sujétese ya a su señora. Y mire la promesa que viene. Mire la promesa que viene. Multiplicaré tanto tu descendencia. No estaba hablando Dios con Abraham, estaba hablando con Agar. Le estaba compartiendo de la promesa que le dio a Abraham a Agar. ¿Cuál era la condición de Agar? Vaya, sujétese a su señora. Vaya, sujétese. ¿Por qué hay hogares separados? ¿Por qué esposos se van de las casas? ¿Por qué las esposas se van de las casas? Porque no hay sujeción mutua unos a otros. Y los que se están separados y los que se separaron, Dios les está diciendo lo que le dijo a Agar. Devuélvase y sujétese allá a su esposa, sujétese a su esposo. Y la bendición es que le voy a multiplicar su descendencia. Le estaba hablando a Agar, qué precioso. Tanto que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y gloria a Dios. El ángel le dijo a Agar, ¿usted qué es lo que está haciendo? Deja su rebeldía, deja su altivez. Hijos me están escuchando, desobedientes. ¿Qué resultado tiene? Sujétese a su papá, sujétese a su mamá. Es lo que Dios les está hablando. No justifique usted, agache la cabeza. Que usted tiene la razón, sí, y Dios lo sabe, pero Dios dice sujétese, humíllese. ¿Pero qué me voy a humillar? Jesucristo se humilló, ¿sabe hasta qué punto? Lo decía anteriormente, hasta que se dejó matar. Se dejó matar. ¿Y qué recibió?
Hoy en día no hay un nombre más grande que otro. Y yo creo que Dios también va a engrandecernos a nosotros. ¿Sabe cuándo el hijo pródigo volvió a tomar los privilegios que tenía desde el principio? Cuando él dijo, tomo la decisión de someterme a la ley de papá. Y él no estaba dispuesto ahí a decir, bueno, devuélvame los derechos como hijo. No, me sujeto allá a las de lo que sigue ahí para abajo, el esclavo, allá el sirviente, yo me sujeto. ¿Y qué bendición recibió? Recibió todos los derechos. Y Dios nos está llamando a esto, a que nos sujetemos nosotros en las manos de Dios. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos dejado fugar, irse así, a causa de un mal carácter formado? Hay bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros como hijos. Hay bendiciones abundantes en las manos de nuestro Señor. Y las tiene ahí. Y qué rico poder vivir en hogar. Qué rico poder vivir en familia. Agachemos nuestra cabeza. Agachemos nuestra cabeza. ¿Qué hacemos nosotros? De dolor en dolor. De angustia en angustia. De persecución en persecución. Hay personas que tienen la edad de Alfonso Sánchez, 54 años. Y ahora, ¿qué firmeza tienen? ¿Qué solidez tienen? ¿Qué economía tienen? ¿Qué familia tienen? No, es que yo primero estuve con fulana, después con sultana y después con la otra. ¿Y qué han hecho? ¿Por qué motivo? ¿No será a causa de nuestro mal carácter formado que queremos que siempre los demás estén por debajo de nosotros? Tenemos que cambiar estas cosas. Cuando nosotros cambiamos esas cosas, debemos saber que hay una bendición grandísima que se descarga sobre nosotros. Eso lo hicieron los discípulos, lo hicieron los seguidores del Señor Jesucristo. Y grandes cosas recibieron. Grandes cosas de parte de Dios recibieron en esta tierra. Y Dios nos está llamando a esto. Hay bendiciones grandes y abundantes en las manos de nuestro Dios. Y Dios quiere restaurar. Esta es una forma, es un principio para Dios restaurar su vida. Si usted le estaba pidiendo a Dios, dígame qué tengo que hacer para restaurar mi vida, para restaurar mi hogar, para restaurar mi familia. Pues Dios le está diciendo, lo primero que tiene que ser, sométase pues a Dios. Sométase a los principios de Dios. Busque la voluntad de Dios para someterse a esa voluntad de Dios. Y hoy Dios nos está hablando grandemente a través de este mensaje. Y le pido a mi Señor que la gracia de Dios se derrame sobre su vida. Que el poder de Dios se derrame sobre su vida. Y que esa palabra, al usted operarla, accionarla, vivirla, saborearla y tomarla parte de su ser, vea la gloria de Dios funcionando. Vea las bendiciones, cómo se destapan, cómo se rompen los impedimentos y usted comienza a lloverle la bendición de Dios hasta la sanidad de su cuerpo. Quítale ese dolor en esas coyunturas que ha tenido por tanto tiempo. Quítale esa migraña que por tanto tiempo ha tenido, que uno de los principios de la migraña es de pronto un mal carácter agrio. Cámbielo. Sométase a Dios. Y lo primero que nosotros debemos de hacer para someternos a Dios es someternos también a las demás personas. Y Padre de la Gloria, muchas gracias. Es tu bendición grande sobre nosotros. Estas palabras, aunque para algunos son duras, para mí han sido duras. Porque tú, Señor, has tenido que hacerlo para moldar nuestro carácter, pero más son las bendiciones que nosotros hemos recibido a través de esta palabra. Y declaro, Dios, que esta palabra en cada corazón romperá, mi Padre, toda estructura de carácter
mal formado, de pensamientos que no son tuyos, de vida que no es tuya, mi Padre, y cambiará completamente, mi Padre de la gloria, a cada persona, y tu presencia se derramará en abundancia de bendición, de paz y de tranquilidad sobre tu pueblo. Y muchas gracias a Dios. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya.